Amantísimo Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, porque tú eres bueno, tú eres nuestro Rey. Estamos agradecidos contigo porque hasta aquí nos has prestado la vida, hasta aquí nos has dado la salud, nos has prestado la familia, Señor. Reconocemos tu amor, Señor. Por eso te amamos, Señor. Te cantamos con todo nuestro corazón. Mi Jesús, mi amado, queremos postrarnos ante ti para adorarte. Recibe la honra, recibe la gloria, recibe la adoración. Gracias, mi Jesús. Bendito eres, Señor. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor. Me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo mi pecador.
Amados hermanos, damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad que tenemos de estar aquí para predicar, para alabar, para engrandecer su nombre. Y estamos muy contentos, hermanos, estamos muy contentos porque yo sé que Dios es un Dios de amor, es un Dios fiel, es un Dios de promesas. Aún en medio de estas dificultades, en medio de estos problemas a nivel mundial, hermanos, que gracias a Dios algunas cosas ya han ido mejorando, pero sabemos que Dios es fiel y Dios siempre en sus planes, Él los va a hacer, me guste o no me guste, Él no va a hacer mi voluntad, Él va a hacer su voluntad. Y damos gracias a Dios por todas las cosas, por toda la fidelidad de Él. Hermanos, ¿dónde estaríamos nosotros si Él no nos hubiera rescatado, si Él no nos hubiera llamado, si Él no nos estuviera cuidando, porque Él cuida de nosotros? Aleluya. Estoy muy gozoso una vez más, amados hermanos, familia, amigos que nos miran a través de este medio. Damos gracias a Dios. Mi nombre es Irving, soy el siervo Irving. Estamos pastoreando aquí la iglesia Fuente de Vida del Nazareno, iglesia del Nazareno Fuente de Vida. Damos gracias a Dios porque Dios ha provisto un lugar, ha provisto hermanos lindos, familia linda, que aman de todo corazón al Señor. En esta hermosa tarde, amados hermanos, yo quiero compartir una meditación. Y yo meditaba acerca de las cosas que están pasando, y yo sé que hay personas que nos estresamos, hay gente que ya no tanto se está muriendo por la enfermedad del coronavirus, sino por el estrés, por el afán, la ansiedad. Gente se está enfermando en esa situación caótica. Pero yo meditaba en todo esto y el Señor ponía en mi corazón una gratitud. Ponía el Señor esta gratitud en base a esta situación difícil. Y la meditación que yo quiero compartirles, amados hermanos, se llama nuestra gratitud hacia Dios. Nuestra gratitud hacia Dios. Hemos creído en un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Dios temible, un Dios de promesas. Y yo sé que abrazamos todo eso, pero también estamos mirando una situación que hermanos, estamos en un cuerpo y el cuerpo se estremece, el cuerpo le da hambre, este cuerpo siente miedo. Y como seres humanos, pues estamos también sujetos, hermanos, a las pasiones. No sé si recuerda Elías, ¿verdad? Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, dice la palabra. Y lo que nos queda siempre, hermanos, es esperar en Dios, es esperar en Dios. Por eso quiero compartir este tema, nuestra gratitud hacia Dios. Y a mí me tocó mucho ese pasaje que está en Efesios 5:20. Permítame hacer esta breve oración. Padre, te doy gracias, Señor, en esta hermosa tarde. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es alimento a nuestro espíritu, porque nos fortalece, porque nos da confianza, porque tenemos dirección, Señor, porque es la única luz que tenemos en este mundo. Te damos gracias, bendito Dios. Padre hermoso, gracias, te adoramos, siempre agradecidos de todo nuestro corazón. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice Efesios 5, dando siempre gracias por todo. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que yo meditaba en este pasaje y cuando dice siempre, no dice que algunas veces. Siempre tenemos que ser agradecidos. Siempre, las 24 horas, los 7 días, en la mañana al despertarte, al comer en la tarde, al llegar a tu casa, al cenar, al dormir, en todo momento agradecidos. Yo soy una persona agradecida en ese sentido y te invito a que lo seas, que cada día que tú te levantes, que cuando tú abras tus ojos, que sepas que Dios nos dio una oportunidad más de ver la luz del sol, de poder ver a nuestra familia, de poder ver a nuestros hijos, de poder tener un trabajo. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Siempre dice, gracias por
todo. No dice por algunas cosas, no dice solo por las cosas buenas. Yo siempre he dicho, ¿verdad? Y en mi crecimiento de mi vida cristiana, y lo puedo decir como ejemplo, yo era de las personas que nada más agradecía cuando me iba bien. Oh, me dieron aumento en mi trabajo. Ay, gracias, Dios. Solo a las cosas buenas daba gracias. Pero ¿qué tal cuando venía la enfermedad? ¿Qué tal cuando descansaban la gente en el trabajo y entre ellos vas tú? ¿Qué pasa cuando tienes un accidente en tu carro? Chocaste, te pegaron, cuando tú tuviste la culpa, cuando te toca pagar, cuando te suben la aseguranza, cuando vienen cosas difíciles, pruebas fuertes a tu vida, tal vez adversas, cuando tú dices, no, esto no me debe pasar, yo soy un hijo de Dios, y podrás empezar a recitar todas las promesas de la Biblia. Pero yo aprendí que aún en los momentos difíciles, en las circunstancias difíciles, tenemos que ser agradecidos con Dios. Gracias, Dios. Y reconocer, hermano, reconocer cuando tú manejas y tú pegas, Señor, fue mi culpa, iba distraído, me volteé, tal vez iba mirando el celular. Tenemos que reconocer cuando nosotros también tenemos culpa y darle gracias a Dios de que a lo mejor no pasó a mayores. Tenemos que ser hijos sensatos de Dios. Tenemos que ser siempre conscientes. No podemos estar culpando las circunstancias. Oh, que se atravesó ese gato. O siempre buscar excusas. O escudarnos como Adán. Cometieron pecado. El Señor lo llama a cuenta. Y lo primero que dice es que la mujer que me diste, justificándonos, echándole siempre la bolita, la culpa a otra persona o a la situación. Porque no queremos reconocer. Tenemos que reconocer también cuando nosotros fallamos. Yo te invito en esta tarde que siempre meditemos, que seamos honestos delante de Dios. A Dios no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Nuestro corazón, hermanos, debe estar siempre agradecido con el Señor por todo, aún por las cosas malas. Dile gracias, Señor. Yo no sé por qué me pasó esto. Si fue tu culpa, reconoce. Y si de plano tú ibas bien y te sucedió algo, tú agradece a Dios. Señor, yo no sé cuáles sean los planes. Yo me imagino en la vida de José, cuando él tenía sus sueños, ¿verdad? Y los contaba y sus hermanos lo tenían envidia. Y si tú analizas la historia, cómo a José lo tienen que vender, cómo a José tuvo que sufrir, cómo José se encontraba en la cárcel. Pero él siempre confió en Dios. Él siempre puso a Dios en primer lugar. Era una persona temerosa, una persona agradecida, una persona que sí sufrió. Pero yo te voy a decir algo. Dios cumple una promesa en él. Dios fue fiel. Y si tú sabes la historia, tú te das cuenta que José fue la segunda autoridad después de Faraón. Y tuvo que pasar toda esa travesía. Ser hijos de Dios no quiere decir que no vas a tener luchas, que no vas a tener bajas, que no te vas a enfermar. Oh, yo soy hijo de Dios y la enfermedad no me va a tocar. ¿Y quién te dijo que no te vas a enfermar? Hoy en día se ha enseñado, y me entristece mucho, ¿verdad? Que no nos puede tocar la enfermedad. Hermanos, tenemos que venir a la palabra. Aún los discípulos se enfermaron. El mismo apóstol Pablo, Timoteo, ¿qué le dice Pablo a Timoteo por causa de sus constantes enfermedades? Le dice, ya no tomes agua, toma vino. Ay, ¿por qué no le decretó? Te decreto sanidad, Timoteo. Así de fácil. Hubo gente enferma, discípulos que se enfermaban también. Eso no quiere decir que nunca te va a llegar la enfermedad. ¿Sabes qué? Y si te llega, agradécele a Dios. Dios también nos prueba. A ver cómo es tu fidelidad. A ver si nada más le agradeces cuando te va bien, y si te enfermas empiezas a renegar, empiezas a maldecir, ¿y para qué he sido cristiano toda la vida? Y yo le he servido, y empiezas, en lugar de que te humilles y lo adores. Job, no vayamos lejos. Job, Dios claro que permitió que se enfermara. Le permitió a Satanás que fuera.
le dice no toques su vida, y tú conoces también la historia, y pudiéramos hablar de tantos pasajes. Yo te quiero animar simplemente en esta tarde que tú seas agradecido con Dios por lo que tienes. Sea agradecido por tu casa, sea agradecido que tienes un techo, sea agradecido que hay frijolitos. Tal vez no somos ricos, tal vez no hay un Lamborghini parqueado en la entrada de tu casa, pero tenemos lo básico, lo necesario. Y Dios es fiel, Dios sigue siendo fiel, Dios sabe por qué, Dios tiene todas las respuestas. Tu trabajo y el mío es serle fiel al Señor. Debemos dar siempre gracias a Dios por todo, incluyendo lo bueno y lo malo, por todo. Si te enfermas, Señor, estoy listo si tú me llamas. Tú no sabes cuándo va a ser el último día, tú no sabes cuándo Dios te va a llamar, y tú no sabes la manera en que Dios te va a llamar. Dios llamó a nuestro hermano Julio Melgar y no sé, ¿verdad? Muchos cristianos profetizando y decretándole tantas cosas y a veces no entendemos los planes de Dios. Y si Dios se lo quería llevar, si Dios quería llevárselo a su presencia, no siempre vamos a ser eternos en este cuerpo, porque los planes de Dios no son esos. Nosotros tenemos que pasar un proceso, tenemos que morir para que Dios después nos pueda resucitar cuando venga Jesucristo y tengamos cuerpos glorificados. No vamos a estar siempre en este cuerpo de corrupción. ¿Por qué afanarnos a este mundo, a un cuerpo de corrupción? Si Dios se lo quiere llevar, ¿sabes qué? Él pasó a mejor vida. El apóstol Pablo en su palabra dice que cuando estamos presentes en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Pero fíjate qué mejor es partir, dice, con Cristo, que es muchísimo mejor. Porque a veces nos afanamos, nos aferramos a esta vida cuando lo que Dios ha preparado para nosotros es muchísimo mejor. ¿Nunca te has puesto a pensar que en este cuerpo te enfermas, dolor de cabeza, padecemos muchas luchas, tienes que bañarte, si no te bañas hueles, estamos en un cuerpo que constantemente se deteriora, se enferma, en tus vacaciones que al rato ya empiezas a medida que crecemos, a medida que envejecemos, empiezan a salir todos los achaques, todos los dolores, que te duele la rodilla, que te duele la cadera, que te duele el talón, que se tuvió el colesterol, que estás de la presión, que estás, y ahí estamos en la lucha, porque este es un cuerpo que va a morir. Preparémonos para la eternidad, pongamos nuestra mirada en la eternidad. No nos afanemos más a ese es el problema, que la gente se afana como que vamos a ser eternos en este cuerpo. Nos afanamos tanto a este mundo que un día no estamos preparados para cuando el Señor nos vaya a llamar. Por eso yo te invito a que seas agradecido, sea agradecido en todo. 3 cosas rápidamente que te quiero compartir, que todo creyente, si tú conoces de Dios, si tú has entregado tu vida a Jesucristo, si tú lo has aceptado como tu Señor y Salvador, hay una promesa que el Señor nos ha dado en Efesios 1:13. Él nos ha sellado con el Espíritu Santo y tenemos que ser obedientes, debemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. 3 cosas que debemos reconocer que a mí en lo personal me han ayudado mucho y es lo que yo te quiero compartir. Nuestro tema se llama nuestra gratitud hacia Dios. Nuestra gratitud hacia Dios. 3 cosas que quiero que reconozcas, que reconozcamos. Primero, tenemos que reconocer que Dios debe ocupar el primer lugar. Dios debe ocupar el primer lugar. Es importante que tú en tu vida cotidiana, en tus tareas de la vida, en tu trabajo, en tu casa, donde quiera que estés, aprendamos a poner a Dios como el número 1. No salgas de tu casa sin orar, sin decirle gracias, Señor. No te levantes de tu cama, hazte hábitos de caer de rodillas de tu cama al suelo y agradecerle a Dios, porque tú en la noche pudiste haber tenido un derrame cerebral, tú en la noche pudiste haber tenido un infarto. Hay personas que tienen accidentes mientras duermen. Tú no sabes si una bala perdida llegue ahí a tu cama, entra por la ventana, te cae en la cabeza, etcétera, etcétera. Se han dado casos. Tú no sabes si vas a abrir los ojos el día de mañana. Tenemos que aprender a poner a Dios como número 1, ser agradecidos con Él, reconocer que Él ocupa el primer lugar.
Antes que yo ame a mi esposa, debo amar a Dios. Antes de amar a mi hija, debo amar a Dios, y viceversa. Yo le digo a mi esposa, tú tienes que amar más a Dios antes que a mí. Le digo a mi hija, tú tienes que amar a Dios antes que a mí, porque Dios lo demanda todo. Toda la adoración es para el Señor. Y esa fue la prueba también de Abraham. Esa fue la prueba. Dios le pide a Isaac, y Abraham no dudó en dárselo. Tenemos que ser obedientes. Debemos reconocer que Dios ocupa el primer lugar en todo. En tu vida, en la familia, en el trabajo, en el matrimonio, en los negocios, en la finanza, en la salud, en tus viajes, en vacaciones, qué sé yo. Pero debes poner siempre a Dios en primer lugar. Te quiero compartir una palabra en el libro de Santiago. Santiago, en el capítulo 4, me gusta. Y a medida que vamos leyendo la Biblia, a medida que vamos descubriendo más cosas, aprendemos a depender de Dios. Porque nosotros pensamos que tenemos asegurado el mañana. Nosotros hacemos nuestros planes como que yo mañana de por ley tengo que vivir. Como que y yo mañana digo, ok, voy a irme allá, voy a hacer aquí, voy a comprar allá, voy a invertir en Guatemala, voy a ir a México, voy a hacer negocios. Y tú no sabes si ese avión que vas a tomar de aquí a Guatemala se va a caer. Tenemos que aprender a decir si Dios quiere. Y es lo que te quiero compartir en Santiago capítulo 4. En el versículo 13 dice: vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Fíjate, lo dice el versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Hay un signo de interrogación, es pregunta. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se apaga. Dice, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Vea, ¿qué es nuestra vida? ¿Quién te ha garantizado que somos eternos? ¿Quién te ha dicho que vas a estar aquí siempre? Tú no sabes lo que va a suceder el día de mañana. Tú no sabes si mañana es tu último día. Es más, hoy, esta misma noche, al llegar a tu casa, tú no sabes si al despedirte de tu esposa, de tu hijo, de tu hija, se van a dormir. Tú no sabes si los vas a ver mañana. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Gracias, Dios, por este día. Gracias porque voy a descansar, encomiendo mi vida, cuida a mi familia. Y si está en tu voluntad, yo mañana abriré los ojos porque tú me lo has concedido. Tenemos que cambiar. ¿Cuántas personas iban a pensar que este año iban a morir? Miraban las noticias y esa tal virus, esa pandemia en los Estados Unidos, más de 63,000 personas que han muerto. Yo me pregunto si una de esas 63,000, alguna pensaba, yo hice planes para morirme. Hermanos, la gente no hace planes para morirse. La gente no hace planes. Ay, fíjate que yo estoy pensando este sábado ir a la playa y ¿sabes qué? Me voy a ahogar ahí en el mar. Ya planeé mi muerte. O sea, yo creo que la muerte es sorpresiva. Nadie está planeando su muerte. En el sentido de que, claro, tú puedes planear tu entierro, prepararte, pagar tu cajita, ¿verdad? Tu funeral, pero tú no sabes cuándo va a ser tu último día. Tú no sabes cuándo Dios te va a llamar a su presencia. Por eso es bien importante, ¿sí? Después en el versículo 15, ya que dice que no sabéis lo que será el día de mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo. Nomás es un tiempo, hermano, lo que estamos, y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Versículo 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. ¿Por qué? Porque nos jactamos porque pensamos que lo tenemos asegurado. Y amado hermano, amigo, familia que me ve, yo nomás te quiero decir esto. Nadie tiene garantizado el día de mañana. Tenemos que decir, Señor, si tú lo concedes, primero Dios iremos, primero Dios haremos esto, si Dios permite. Porque todo depende de Dios. Decimos que Dios tiene el control, pero a veces lo decimos de palabras, no entendiendo el significado. Si decimos que Dios tiene el control, aún Dios va a tener control de ese viaje. Y decirle, Señor, si tú concedes, yo iré. Si tú concedes, yo viajaré. Si tú lo permites, yo iré a ese lugar. Tenemos que ser conscientes
que es Dios, hermanos, reconocerlo, que Él ocupa el primer lugar. Él ocupa el primer lugar, siempre. Dice Mateo 10, capítulo 10, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, en el versículo 37 y 38, dice, vea cómo Dios nos demanda todo el amor para Él, lo que decía hace rato. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz, dice, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Porque el Señor ocupa el primer lugar. Es lo que te estoy diciendo, el primer punto. Dios debe ocupar el primer lugar. Dios debe ocuparlo. No hagas nada sin encomendarte a Dios. Cuando vayas a buscar un trabajo, tú debes de orar y encomendarte a Dios, y Dios va a poner medios. Tú no puedes tampoco quedarte en casa sentado a que te toquen la puerta y que el trabajo te llegue. No. Hay gente que ora a Dios, Señor, dame trabajo, pero no salen a buscarlo. Tú tienes que levantarte, tú tienes que orar y tienes que salir. Tienes que tomar acción. Debes, digo, es oración y acción. Tenemos que orar, pero accionar. No puedo nada más orar y yo no hacer mi parte, nada más quedarme sentado y acostado. No, hermanos, pon a Dios en primer lugar. Ora al Señor por ese trabajo. Ora a Dios por ese alimento. Ora a Dios por esas vacaciones. Ora a Dios por ese negocio. Ora a Dios por ese viaje. Ora a Dios. Siempre, siempre, siempre tienes que poner a Dios en primer lugar. Antes que tu familia, es más, antes que tu vida, Dios ocupa el primer lugar. El segundo punto, hermanos, que tenemos que reconocer, hermanos, que todo lo que tenemos, escuche, todo lo que tenemos, sea mucho, sea poco, es porque Dios nos los ha concedido. Todo lo que tú tienes, hermano, créame, está en Dios. Dios nos ha dado la oportunidad de tener nuestra familia, tal vez de tener esa casita, tal vez de tener ese carrito, tal vez de tener ese trabajo, tal vez el año pasado arreglaste tus papeles de migración, gracias a Dios, Dios te abrió esa puerta, pero todo lo que tenemos es por causa de Dios. Dice la palabra en Juan capítulo 3 versículo 27, dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Fíjese, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y si usted lee en todo ese contexto, usted se da cuenta que Jesucristo comenzó a bautizar. Y fueron sus discípulos a Juan y le dijeron, mira, el que tú bautizaste ya está bautizando. Y como que, ¿qué pasa? No, el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ahora déjate digo otro pasaje en Santiago 1:17. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Quiero que entendamos, amado hermano, que todo lo que Dios nos da es para bendición. Lo que tenemos, lamentablemente, hermanos, nosotros confundimos, hemos caído en el error, a veces no sabemos pedir. Dice Santiago 4, pedís y no recibís porque pedís mal. Muchas veces pedimos para vuestros deleites, para vuestros placeres, para nuestra carnalidad. Queremos, Señor, dame $1,000,000. ¿Y para qué? Para irte con la amante, para dejar a tu esposa, tenemos que aprender a pedir. ¿Y sabes qué? Y si Dios no te lo da, escúchame esto, yo lo entendí. A veces Dios no nos da porque nosotros cuando recibimos nos corrompemos más. A veces Dios no te da porque sabe que tu corazón se va a endurecer, sabe que vas a cambiar, sabe que te vas a pervertir, sabe que te va a hacer daño. Muchas veces Dios no nos da porque Él sabe que vamos a caer. Dios es bien sabio, es más sabio que tú y que yo. La sabiduría de Dios es inmensa y tal vez tú puedes estarle pidiendo a Dios y dice Dios, no te lo voy a dar. No te lo voy a... Hay cosas que Dios concede, hay cosas que Dios sí nos da. Ahora, si Dios te lo da es porque de pronto Él ya mira, Él conoce tu corazón y sabe que tú le vas a ser fiel. Hay gente que ha sido de la pobreza, se ha sacado la lotería y en lugar de ser agradecidos, es que yo tengo rico y tengo que vivir y conocer el mundo, se van a pasear el mundo y ya se olvidaron de Dios, se olvidaron de la familia, se olvidaron de tantas cosas y se han metido más, enfrascado más en este mundo.
Fíjese, hermano, que yo he aprendido que cuando las personas, Dios no creó al hombre para que el hombre se glorificara a sí mismo, para que el hombre no tomara la honra. Siempre cuando el hombre se engrandece, se ha engrandecido, y el público o la gente, el trabajo, el medio lo ha engrandecido, siempre han caído en pecado. Yo lo puedo mirar cuando las personas llegan. Por ejemplo, te voy a hablar de lo poquito que yo he conocido. ¿Quién fue Diego Armando Maradona? Un futbolista, ¿verdad? Ok, porque ganaron la copa, al rato mucha fama, mucha publicidad, muchos honores, que él empezó a engrandecerse. ¿Y qué pasó? Cayó en las drogas. Se pervierten, se corrompe, porque el hombre no está preparado para recibir gloria. Empiezan a corromperse y caen en pecado. Y así sucede con muchos. ¿Qué pasó con este jovencito, el Golden Boy? Bueno, ya no está, pero recuerdo parte de su vida, ¿verdad? Oscar de la Hoya, muy conocido, este deportista, ¿verdad? Y la fama y todo, y muy humilde al principio el muchacho. ¿Qué pasó? Cayó también en las drogas, caen en las drogas. ¿Qué pasó con Justin Bieber? ¿Qué pasó con Selena Gómez? ¿Qué pasó con Whitney Houston? ¿Qué pasó con las grandes personas que han subido, han llegado a la cima? Pero como el hombre no está hecho para recibir gloria y honra y honor, tienden a caer, tienden a corromperse, tienden a pervertirse. Porque el único que es digno de honra y de gloria se llama Jesucristo. Solo Él. No es el hombre. Tenemos que aprender, hermanos, que todo lo que tenemos es porque Dios nos los ha concedido. Y ya te dije la parte que muchas veces nosotros no sabemos tener, nos corrompemos. Yo lo puedo mirar, Dios prueba la fidelidad. Muchas veces nos pesa dar una ofrenda al Señor o dar una ayuda. Y pensamos, no, es que cuando yo tenga voy a dar. Pero si ahorita en lo poquito no eres fiel, ¿quién garantiza que cuando tengas más lo vas a dar? ¿Quién lo garantiza? La misma palabra lo atestigua. La misma palabra dice que si en lo poco tú eres fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cómo quieres que Dios te ponga en lo mucho si en lo poquito no eres fiel? En lo poquito te pesa, en lo poquito reniegas, en lo poquito sufres. Acuérdate que la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Muchas veces te pesa dar o nos pesa dar. Tenemos que aprender de la palabra de Dios. Gracias, Señor. Sigue hablando en nuestras vidas. Muchas veces personas que han tenido riquezas se han corrompido, se han apartado. Yo miraba en Deuteronomio, en el capítulo 8 del versículo 17, si te acuerdas, versículos antes, Dios los tiene que pasar al pueblo de Israel, dice, por desierto, por donde hay resequedad, donde había serpientes venenosas, ¿verdad? Y todo, dice, y te afligí. Dios tuvo que afligirlos para la postrera hacerles un bien. Pero dice el versículo 17, cuando Dios aumente, te dé bendición, ¿verdad? Se aumenten tus vacas, tu ganado, tus casas. Dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído toda esta riqueza. O sea, ya no Dios, ahora, es la fuerza de mi mano, porque yo soy fuerte, porque yo puedo, porque yo. Y sientes que tú, y haces a un lado a Dios. Dice el versículo 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Él te da la fuerza, hermanos. No digas que es la fuerza de mi mano. Tú y yo no tenemos fuerza. Esa fuerza nos la da el Señor. Te repito, tú te acuestas y tú no sabes si te vas a levantar mañana. Tú no sabes si te va a dar una parálisis. Te tomaste una Coca-Cola la noche anterior con tu pizza y te fuiste a dormir, le metiste. Y tú no sabes si te va a dar una embolia. Vas a quedar como vegetal, no te vas a poder levantar y vas a quedar torcido. Hay gente que come hasta aguacate, hacen sus corajes, al rato se les va la boca chueca. Tú no sabes. Yo he visto casos de personas que les pegan hasta parálisis, porque no tenemos la vida comprada. Claro, tiene que ver mucho la alimentación, el estilo de vida, ¿verdad? Poder entrar más a fondo, pero yo te estoy hablando de la garantía. ¿Quién nos garantiza
que tú mañana, que tú y yo vamos a estar con vida, o que tú y yo vamos a... ¿Sabes qué? Si abrimos nuestros ojos es gracias a Dios. Vivimos por su misericordia, hermanos. Como creyentes debemos reconocer que tú y yo vivimos por la misericordia de Dios, por su puritita gracia, por su fidelidad, por su amor. No porque tú y yo seamos mejores. Hay una parte en la Biblia del Antiguo Testamento cuando Dios escoge a Israel. Dice que Dios no escogió a Israel porque haya sido un pueblo fuerte, un pueblo grande, un pueblo sabio, un pueblo que lo merecía. No, dice que lo escogió porque era un pueblo insignificante. Vea, yo a veces así me siento, que Dios me escogió a mí porque me vio tan insignificante. No pienses que Dios te escogió porque estoy muy fuerte, porque estoy muy guapo, o porque estoy grande, o porque hablo muy bonito. No, hermanos, a veces porque somos los más insignificantes. Y ¿sabes qué? La obra la hace el Señor en tu vida. El Espíritu Santo te da palabra. El Espíritu Santo nos recuerda. El Espíritu, a la hora de que tú hablas, le testificas a alguien, el Espíritu Santo nos recuerda la Biblia y podemos citar la palabra, podemos compartir textos. El Espíritu Santo fluye. No eres tú ni soy yo. Por eso es toda la gloria para Él, porque lo hace Él y nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Por eso la gloria debe ser para Dios, no para ningún hombre. El cristiano debe ubicarse, debemos ubicarnos, que todo lo que tú y yo hagamos debe ser para la gloria de Dios, para que Dios se enaltezca. Y nunca, hermanos, reconocer que es por nosotros, ¿sí? Si tú te fijas en la Biblia, hermanos, dice que Dios toma lo débil del mundo para avergonzar lo fuerte. Dios toma la ignorancia para avergonzar lo sabio. Vea cómo obra Dios. Dios todo lo que hizo, hermanos, lo hizo para Él tomar la gloria. Yo miraba en el Génesis la promesa que Dios le hace a Abraham, y cuando iba a tener a Isaac, ¿verdad? Si tú te fijas, él tenía 75 años. 75 años cuando le dijo. Y fíjate que pasaron, ¿cuánto? 25 años, porque cuando nació Isaac, dice que ya era de casi 100. Pasaron 25 años para que se cumpliera esa promesa. Yo quiero que tú medites, porque a veces somos muy desesperantes. No hemos aplicado la paciencia, no hemos aplicado la perseverancia. A veces le pedimos algo a Dios y lo queremos mañana. Señor, yo quiero un carro y lo quiero así de este color, porque nos han enseñado que tenemos que decirle marca, modelo, color, de qué año y aún el precio. Y dice tantas cosas que se nos han enseñado que no tienen ningún sustento bíblico. Pero yo te voy a decir algo, aquí el Señor prueba nuestra paciencia. Aquí pasaron 25 años hasta que se cumplió el advenimiento de Isaac. Date cuenta que tú y yo nos desesperamos y lo queremos todo a la maruchan, todo rápido, lo queremos así, y no hemos desarrollado paciencia. Ahora le exigimos a Dios en lugar de humillarnos, de postrarnos, de rogarle y de clamar. El cristiano no está para decretar, hermano. El cristiano no está para ordenar. No estamos para ordenarle a Dios, porque Dios no es tu criado, no es tu gato. Yo no sé qué piensas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que pedirle con humildad. Fíjate, en el mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo en los días de su carne, dice que Él con ruegos clamaba al que le podía librar. Fíjate, con ruegos, con lágrimas, dice la palabra. Pero ahora nos ensoberbecemos, nos engrandecemos y ahora le exigimos a Dios. Ni Jesús, que era el Hijo de Dios, hizo eso. Ni Jesús, que era el mismo Dios, le decreta a su Padre. ¿Hasta dónde nos hemos desviado de esta bendita palabra? Todo por no venir a la palabra de Dios. Tenemos que reconocer que lo mucho o lo poco que tú y yo tenemos es porque Dios nos los ha concedido. Fíjate que me gusta un pasaje en Primera de Samuel, en el capítulo 2, primer libro de Samuel, en el capítulo 2, versículo 9, cuando dice: Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte en su propia fuerza. Fíjate qué interesante. Nadie será fuerte en su propia fuerza. No, hermanos, tú y yo no podemos cambiar el color de nuestro cabello. Tú y yo no podemos añadir un codo a nuestra estatura. Tú y yo, hermanos, tenemos limitaciones. Tú no puedes decirme, yo voy a vivir 100 años, soy dueño de mi vida. Hay gente que a veces respondemos
O tal vez no pensamos bien nuestra respuesta y lo único que decimos es que yo soy dueño de mi vida. ¿Oh, sí? ¿Eres dueño de tu vida? Si eres dueño de tu vida, dime cuánto tiempo piensas vivir. Porque el ser dueño de tu vida, tú decides, eres dueño de ella, ¿no? Y como dueño también, ¿cuándo has pensado morirte? ¿Verdad? Porque eres dueño. No es cierto, no somos dueños de nuestra vida. La vida es prestada. Y mañana Dios nos puede pedir cuentas. Aún tus hijos que tú tienes, los hijos también son prestados. Dios nos los presta. Nosotros los padres somos administradores de la vida de ellos para instruirles en la verdad de Dios. Muchas veces no hacemos el trabajo como Dios lo ha mandado. No instruimos a nuestros hijos. Tenemos que aprender a obedecer la palabra de Dios. Tenemos que reconocerlo. Esta es la segunda cosa, ¿verdad? Reconocerlo. Lo mucho, lo poco que tengamos, hermanos, es porque Dios nos los ha concedido. Quiero citarte un pasaje aquí en Job, ¿verdad? Me gustaba mucho, he leído así la palabra de Dios, me gusta leer de manera sistemática y poder embonar la palabra de Dios. He descubierto que es como ese rompecabezas, ¿verdad? Que tenemos que ensamblarlo y se embona. Y cuando aprendemos a embonar la Biblia, hermanos, descubrimos que tenemos un paisaje, un panorama, un cuadro más completo, lo que el Señor nos está mostrando. Pero tenemos que leer la palabra, leer la palabra. Hay tres cosas que tenemos que practicar: leer la palabra, orar la palabra y vivirla. Cuando tú vengas en obediencia al Señor, tengas temor de esta palabra, hermano, mira, créeme que Dios no va a apartar sus ojos de ti, y mucho menos sus oídos. Dice que va a inclinar sus oídos a las oraciones, a las peticiones de los justos. Fíjate lo que dice Job, capítulo 1, versículo 20-21. Esas palabras me gustan, no te lo voy a leer todo. Tú lo puedes leer en tu casa. Tú puedes leer ese encuentro, ¿verdad?, entre Satanás y Dios. Tú puedes encontrar que Job es probado. Le quita a sus hijos, pierde cosas materiales, le quitan los camellos. O sea, Job, hasta la salud, Job, digamos, quedó en la ruina, quedó arruinado. ¿Y sabes qué fue lo más triste? Que la misma esposa, la ayuda idónea, ¿verdad?, en lugar de apoyarlo, de consolarlo, de estar con él y reconocer a Dios, aún en las malas. Eso nos enseña a ser agradecidos con Dios, a no maldecir porque tenemos una mala racha. Al contrario, siempre glorificar a Dios. Me gustan estas palabras que dijo Job. Dice, cuando le dijeron en la última noticia, ¿verdad?, que en el versículo 19, que un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, dice, la cual cayó sobre los jóvenes, o sea, los hijos de Job, ¿verdad?, y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Llegan esos mensajeros uno tras otro a darle, y no eran buenas noticias, pura desgracia, no eran malas, eran desgracias. Dice el versículo 20, entonces Job se levantó, escuche, se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Vea esta actitud, hermanos, en la desgracia, en la situación difícil, en la pérdida, en medio del dolor, porque no fue algo que cualquiera hubiera renegado. Oh, y así le he sido fiel a Dios, y tanto que he hecho sacrificios, y tanto que le he dado, y tan fiel, y mira, y se murió mi hijo, y mira, y mi casa, y mira, mis animales, mis camellos, mis vacas, todo se lo llevaron, como para que tú renegaras de Dios. Pero fíjate, dice que él se postró en tierra y adoró. Tenemos que crecer, hermanos, tenemos que dar un paso a un nivel espiritual diferente, y es la manera en que nosotros adoramos. Tenemos que adorar a Dios aún en las cosas difíciles. Tenemos que reconocerlo, hermano. Tenemos que reconocerlo, lo que Dios es, y que nosotros ya le pertenecemos a Él. Y que no porque seas cristiano, créemelo, te lo digo de todo corazón, no porque seas cristiano siempre te van a venir cosas buenas. No, a veces Dios te va a probar, porque en esa prueba vamos a crecer, en esa prueba vamos a desarrollar carácter, en esa prueba vamos a desarrollar paciencia, en esa prueba vamos a aprender a amar. Hablamos del amor al prójimo, del amor al enemigo, y muchos lo hablan bien fácil, pero cuando tienes a tu enemigo ahí, no le hablas, no lo saludas, nos llenamos de orgullo, volteamos la cabeza, desviamos la mirada y nos quitamos de ese lugar.
es muy fácil hablarlo y otra cosa es vivirlo. Yo lo he vivido, he tenido que perdonar a mis enemigos con dolor, he sentido dolor hasta en mis entrañas, en mi estómago, la boca de mi estómago. O sea, se siente y tenemos que hacer release, tenemos que soltar, tenemos que perdonar, tenemos que entregárselo al Señor, no estar cargando con ese odio, con esa ira. Almacenamos solamente raíz de amargura en nuestros corazones. Tenemos que aprender a postrarnos. Humíllate, humíllate, humíllate y adora a Dios aún en las dificultades, en los momentos difíciles. Adora a Dios. Me gusta esa actitud y te lo comparto para cuando tú estés en decadencia, cuando tú estés en necesidad, cuando tú estés en una problemática, estés atravesando una situación difícil, una situación adversa, te encuentras en tribulación, en dolor, no sé cuál sea tu dolor. Tal vez perdiste tu trabajo, tal vez perdiste un familiar, tal vez estás enfermo, tal vez no tienes para la renta, tal vez no hay comida en casa, tal vez estás padeciendo una enfermedad incurable que ya te dijo el doctor que solo te quedan 3 meses de vida. Yo no sé lo que tú estás pasando, solo te invito que tú adores a Dios. Adóralo, adóralo. Y si Dios te llama a su presencia, gloria a Dios. Y si Dios te sana, también gloria a Dios. Dice el versículo 21, ve lo que dice Job después que se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Fíjate que me gusta esta parte porque cuando él dice salí desnudo, es decir, yo no traje nada a este mundo. Yo no nací con pantalones, con saco, con corbata, con lentes. Yo no nací con dinero, nací desnudo, no trajimos nada. Fíjese, y la Biblia es certera. Dice: nada hemos traído a este mundo y nada nos llevaremos. Nada. Todo lo que tenemos es prestado, Dios lo concede. Este es el segundo punto: reconocer que todo lo que tenemos, sea mucho, sea poco, es porque Dios lo ha concedido. Y es lo que Él dice: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Tu trabajo y mi trabajo es bendecir el nombre de Dios, es serle fiel, es adorarlo. Olvídate de las circunstancias. Para de jugar al cristianito, que vamos a crear un ambiente bonito y declaro mi casa de $3 millones, declaro mi Lamborghini, mi casa que tengo una piscina, yo quiero una esposa hermosa de ojos azules, fuera de 1.95 y puras ideas, puro materialismo. Y nos olvidamos de hacer la obra de Dios, nos olvidamos de vivir en santidad, nos olvidamos de vivir en integridad, nos olvidamos de vivir en obediencia, nos olvidamos de hacer la gran comisión, nos olvidamos de humillarnos y caemos en la soberbia. Y es lo que a veces se predica desde los púlpitos: pura soberbia, pura vanidad, pura porquería. Tengo que decirlo, duele, yo lo he vivido, lo digo porque lo he vivido. Yo hubo un tiempo en que creía en esa prosperidad. Cuando yo me convertí, yo creía en todas esas cosas porque estaba ignorante. Pero cuando vine a la Biblia, el Señor quitó ese velo. Yo te conozco muchos pastores que creen en la prosperidad, pero ¿sabes qué? Viven en la pobreza, viven miserablemente, y ya llevan años. Es que no han entendido que es Dios quien enriquece y es Dios quien empobrece. Es lo que no se entiende. Pero yo creo, y voy a ser, hermano, llevas ya 8 años pagando renta y te quejas de que te la han subido más y que no te alcanza. Qué triste, porque están viviendo una mentira. ¿Sabes qué? Mejor agradécele al Señor. Sea agradecido con lo que tienes. Es hermoso, hermanos, reconocer la palabra de Dios y que Dios a través de su palabra pueda transformar nuestra vida. Yo te voy a decir algo, hermano. Los hombres más fieles en la Biblia, esos hombres que reconocieron a Dios en todo, que le sirvieron, que se humillaron, hermanos, ellos siempre adoraron a Dios en medio de las pruebas más difíciles. Aquí tenemos una. Aquí tenemos a Job. Él adoró. ¿Por qué no maldijo? Le dieron las malas noticias. ¿Por qué no se volvió a reclamarle a Dios? Mira, Señor, y que yo te he servido y te he sido fiel y te he hecho sacrificio. Tú mismo lo reconociste. Dice que había un hombre, ¿verdad?, en la tierra de Uz, un varón llamado Job. Dice que este era hombre perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado. Él pudo haberle reclamado todo eso. Yo soy esa persona. ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué no?
¿De qué privilegios gozas? ¿Eres mejor que los apóstoles? ¿Eres mejor que Jesucristo? Nuestro mismo Señor Jesucristo padeció. A Juan Bautista lo decapitaron en la cárcel. A Esteban lo apedrearon. A Jacobo lo mataron a filo de espada. A Pablo, lo apedrearon en Listra, que casi lo dieron por muerto. Dime, ¿qué te hace mejor que ellos? Hombres que sirvieron a Dios y que fueron fieles y que no se apartaron. Hay una parte en el libro de los Hechos, parece que está en el capítulo 20, donde dice el apóstol Pablo que el mismo Espíritu Santo le decía, ¿verdad?, en cada ciudad lo que le esperaba, que le esperaban prisiones y cárceles. Yo leía ese pasaje y digo, wow. Yo lo leía tal vez en mi entendimiento, y si a mí el Espíritu Santo me hubiera dicho lo que me esperaba, yo le hubiera dicho, ¿sabes qué? Momento, yo no voy allá para que me cierren, para que me latiguen, yo no. Porque yo creo en la prosperidad, yo creo en el bienestar, a mí no me va a pasar eso, yo soy hijo de Dios. ¿Y qué te hace pensar que no lo vas a sufrir? Ellos sí lo sufrieron y tú no. ¿Qué nos hace pensar que Dios no nos tiene que pasar por tribulación? ¿Qué te hace? ¿Eres mejor que Jesús? No, amados, no hemos entendido el plan de Dios, que Dios muchas veces nos quebranta y a través de eso el Señor nos perfecciona, que a través de eso, a través de los problemas nos da crecimiento. Créame, hermano, que ¿cuándo es cuando la gente busca de Dios? Cuando tiene problemas, es cuando se humilla. A través de esos problemas aprendemos a confiar en Dios, aprendemos a depender de Dios. Yo lo veo ahora con esta pandemia, doctores y enfermeras se han arrodillado y se han entregado al Señor porque saben que son insuficientes, que no pueden hacer nada. Tú y yo no podemos hacer nada. Es un tiempo de obediencia al Señor, es un tiempo de sometimiento al Señor, es un tiempo de entrega, es un tiempo de reconocerlo a Él. Tú y yo no somos nada, hermanos. Dice la Biblia que nuestra vida es neblina que pasa, y lo dice Santiago, el pasaje que leímos anteriormente. Cuando tú empiezas a entender estos valores, hermanos, te vas a ubicar que solamente somos instrumentos en las manos de Dios, y en su amor somos adoptados hijos. Nos ha hecho hijos porque tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Tenemos que ubicarnos en la palabra del Señor. Hubo hombres fieles. Fíjate, hermano, rapidito, nomás te quiero compartir un pasaje más, ¿verdad? En el segundo libro de Samuel, este está por acá, atrásito. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, hay un pasaje en cuanto a David. Ustedes saben que David cometió pecado de adulterio, ¿verdad? Un pasaje muy predicado, muchos cristianos ya lo conocen, ¿verdad? Con Betsabé, ¿verdad? Cuando llega el profeta Natán, él trae un juicio a la vida de David. Y en ese juicio dice que ese hijo que le nació moriría. Y date cuenta que David hizo ayuno. David ayunó, ¿verdad? Esperando que Dios tuviera misericordia de él y de que ese niño no muriera. Pero una vez que David se entera o escucha, pues miró que los criados estaban murmurando, hablando entre sí, ¿verdad? Dice el capítulo 12 de segunda de Samuel en el versículo 19. Te voy a leer desde el 19. Dice, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, porque los miró hablar. Entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño?, preguntó, y ellos respondieron, ha muerto. Versículo 20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Vea, después fíjese, después de que se levantó de la tierra, se lavó, se ungió y cambió sus ropas, dice que entró a la casa de Jehová y adoró. Vea que él había pasado esa prueba, él esperaba que Dios sanara al niño, y sin embargo Dios se lo lleva, el niño muere. Esto es una evidencia que el ayuno no es para forzar a Dios. A veces queremos ayunar y que Dios haga lo que yo quiero. En ningún momento. El ayuno aquí a David no le sirvió. Dios ya había hecho juicio. Dios ya había decidido que el niño, se lo dijo por medio del profeta Natán, el niño morirá. Y por mucho que tú ayunes, no vas a cambiar lo que Dios ya dijo. Es lo que vemos en la palabra. Lo que va a venir, va a venir.
Y nadie, por mucho que decrete, por el título más grande que se quiera dar, apóstol de apóstol, señor de señor, el título, el profeta de profetas, porque se dan sus títulos, ¿verdad? No vamos a cambiar lo que ya está escrito. Lo que va es lo que está escrito, es lo que va a venir, y tú y yo no vamos, y nadie va a cambiar la palabra de Dios, porque aquí Dios ya expresó su voluntad y lo que va a acontecer y se va a cumplir. Es lo que nosotros tenemos que entender. Yo lo que te quiero decir, que aún en los momentos difíciles tenemos que adorar a Dios. Esa es parte de nuestra gratitud. Hermanos, reconocer a Dios en todo, en nuestra vida, serle fiel al Señor, hermanos, esa es parte de nuestra vida. Reconocer al Señor, reconócelo en todo, en todos tus caminos. El punto número 3, y con esto termino. El punto número 3, reconocer que Dios es digno de toda la honra, de toda la gloria. Él es digno de alabanzas, por lo cual debemos estar siempre agradecidos con Dios. Siempre agradecidos por todo lo que Él nos da. Ya dije en un principio, ¿verdad?, que nuestra gratitud es en todo, en todos los aspectos, en lo bueno y en lo malo. Estamos siempre agradecidos con Dios por todo, hermanos, en la pobreza, en la riqueza, en la tristeza, en la alegría, en la salud, en la enfermedad, en todas las áreas de nuestra vida, siempre estar agradecidos con Dios. Y concluyo con esto, amado hermano. Nuestra gratitud, hermanos, es la muestra de nuestra fidelidad por lo que Dios es. Sea que Dios añada bendición o quite, siempre es y será una bendición. Todo lo que Dios, ya sea que nos dé o nos quite. A veces pensamos que tomar bendiciones porque me da, pero hay cosas que Dios nos quita porque sabe que nos hace daño. Aún Dios ahí está bendiciendo. Dios no nos da algo que nos va a dañar o algo que nos va a apartar de Él. Y termino, hermanos, con Romanos 8:28. Cierro este mensaje, esta meditación. Dice Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tú y yo, como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, mientras tú ames a Dios, hermanos, aún la situación difícil va a ser de bendición en tu vida. Aún ese problema Dios lo va a tornar en bendición, pero siempre que seamos fieles. Porque Dios nos puede probar, porque Dios a lo mejor nos va a llevar a otro nivel. Vamos a ir creciendo en su palabra, vamos a ir creciendo en obediencia, vamos a ir creciendo en fidelidad, vamos a ir creciendo cada día entregando nuestra vida más a Él, ser más como Jesucristo, parecernos más a nuestro Señor. Hay propósito en lo que Dios hace. Cuando tú amas a Dios, todas las cosas van a obrar para bien. Así que, amado hermano, ese es el mensaje que yo te puedo decir. Sea agradecido en todo, no nomás en las cosas buenas, también en las malas agradécele a Dios. Tal vez tú no sabes o no entiendes por lo que estás pasando. Tal vez es algo para que tú reniegues, pero ¿sabes qué? No caigas en el juego del diablo, porque eso era lo que el diablo quería, que Job renegara de Dios. No caigas en ese juego, más bien adora al Señor. Señor, yo te adoro. Señor, me quedé sin trabajo, ya me mandaron la carta que desaloje este apartamento, yo no tengo dónde ir, no sé qué es lo que voy a hacer, pero yo te quiero adorar. Tú eres mi Dios, tú eres mi libertador, tú eres mi escudo, tú eres mi roca fuerte, tú eres mi fortaleza. Tú vas a abrir un camino, tú eres el que abre puertas y cierra puertas. Tú eres el que tú abres. Hay un canto muy hermoso que dice: sendas Dios hará donde piensas que no hay. Y siempre se me viene ese pasaje, ¿verdad? Cuando los egipcios perseguían al pueblo de Israel, e iba Moisés dirigiéndolos, y atrás venían los egipcios, y en medio un mar, y ¿para dónde le damos, verdad? Y fíjese, Dios abrió un camino donde ellos a lo mejor ni se imaginaron, y ahora ¿qué vamos a hacer?
Dios en su poder pudo haberlo hecho de muchas maneras. Yo no limito el poder de Dios. Dios pudo en su poder ver congelado el mar. ¡Pum! Lo hace para que ellos pasaran por encima del mar. Podía hacerlo, claro, que porque Él es poderoso, pero a Dios le plació partir el mar, le plació abrir el mar para que ellos pasaran, dice la Biblia, pasaran en seco. Qué lindo nuestro Dios. Por eso se habla en la Biblia de la multiforme gracia de Dios. Son de muchas maneras en las que Dios puede actuar. Yo miro las sanidades de Jesucristo y déjame decirte que fueron de muchas maneras. No hay algo específico. Había maneras donde solamente Jesús iba y ponía la mano. A veces cuando fue un centurión a decirle que sanara a su siervo, pero Jesús dijo vamos, y él dijo no, yo no soy digno que vayas a mi casa, pero yo soy hombre de autoridad, le dice ese centurión. Yo le digo a este soldado ven, y viene, aquel le va y hace, y solo di la palabra y Jesús sanaba, y le agradó eso, hombre de tanta fe, ¿verdad? Si esta fe hubiera en Israel, y Jesús le concede el milagro. Fíjese, hizo esa sanidad sin necesidad de ir a la casa de Él, solo con decir la palabra. Por eso hablamos de la multiforme gracia de Dios. Hay otro pasaje donde hay un ciego, y él tiene que escupir en tierra, y de la tierra hace un lodo, y de ese lodo lo unta en sus ojos, y le dice ve y lávate al estanque Siloé. Vea las muchas maneras en las que Dios sana, y cada sanidad tiene su propósito. Solo Él sabe por qué lo hace así. Entonces yo veo en ese pasaje, ¿verdad? Que en muchos casos Dios nos demanda obediencia. Cuando sana a Naamán, ¿verdad? O sea, cuando Dios va al profeta, y el profeta Eliseo le dice, ¿sabes qué? Va al río Jordán y sumérjase 7 veces. Y él se enoja, él se molesta. Naamán, el asirio, se molesta y dice, bueno, ¿por qué no tenemos mejores ríos? Voy a ir al cochino río Jordán cuando tenemos el Farfar, tenemos otros ríos mejores que esos. Y sin embargo él obedeció, y cuando obedeció fue sanado. Muchas veces Dios nos prueba en obediencia, y a medida que nosotros obedecemos viene la bendición, viene la sanidad, viene el propósito. Pero es lo que a veces no hemos entendido, que Dios prueba nuestra obediencia. Muchas de esas sanidades que hizo Jesucristo, de las muchas maneras, no hubo una en específico. Ahí se glorifica a Dios. La multiforme gracia de Dios, hermanos, siempre tuvo un propósito. Yo te invito en esta hora que tú seas agradecido con Dios, leas más la Biblia para que tengas el conocimiento y vivas en obediencia, y no seas engañado ya por los falsos maestros, falsos pastores que se están levantando en estos últimos tiempos, que estamos viviendo tiempos de apostasía. El Señor está cerca, su venida está cerca, y se tiene que cumplir la palabra. Hay señales que se van a cumplir mucho antes de su venida. Así que yo te invito, hermano, a que tú seas fiel al Señor. No reniegues de los problemas, no reniegues de la situación, no reniegues de la enfermedad, no reniegues. Sea un hombre agradecido, sea un hombre lleno de esperanza en Dios. Y ¿sabes qué, hermano? La paz de Dios va a morar en tu corazón. Mucha gente se está enfermando de estrés, de ansiedad, de mucho afán, hermanos. Pero ¿sabes qué? Solo el Espíritu Santo nos puede dar esa paz, ese gozo y esa alegría. Deposita tu fe en el Señor. Te damos gracias, Padre. Vamos a orar. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Bendito Padre, te doy gracias a Dios por esta palabra. Gracias, bendito Padre. Gracias, Dios mío. Espíritu Santo, Jesucristo, yo te agradezco, Señor, cada uno en sus planes. Espíritu Santo, que nos sigues guiando, Señor, a toda verdad. Nos recuerdas la palabra y ayúdanos, mi Dios, cada día a hacerte fieles. Ayúdanos, aunque no entendamos, Señor, el propósito, a nunca renegar de ti, a mostrarnos siempre fieles, porque tú no te equivocas. Tu palabra es verdad, y lo que tú haces es certero, Señor. Tiene propósito, aunque no lo entendamos. Padre mío, tú siempre vas a hacer las cosas que van a ser de bendición para nosotros. Nunca nos vas a dar algo que nos aleje de ti. Te damos a ti la honra y la gloria en el precioso nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos, bendice a las personas que están viendo este video, y que ellos puedan entregar sus vidas a Jesucristo, reconocer a Jesucristo como
nuestro único Señor y Salvador, porque solo en Él tenemos esperanza, solo en Él tenemos bendición, solo en Él tenemos garantizada la vida eterna. Te damos gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Hasta pronto.